Seguimos en Tucumán con todo. Ya está con nosotros Rocío Dip Maderuelo, quien es secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Bellavista, pero también es docente e investigadora del Observatorio de la UNT, y vamos a hablar justamente del tema de los cuidados del medio ambiente. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Días, muy bien. Muchas gracias por este espacio. Bien, vamos a hablar de la gestión de residuos, pero me mencionabas que hay que arrancar desde lo anterior para poder llegar a esta gestión. Contanos. Sí, creo que todos tenemos que tomar conciencia de que hay una salud ambiental comunitaria que es prioritaria para garantizar el bienestar de toda la población, de toda la comunidad. Sí. Entonces, cuando hablamos de salud ambiental comunitaria, hablamos de todos estos aspectos, de todos estos indicadores de la salud que tienen que ver con la calidad del aire que respiramos, la cantidad, la gestión de los residuos que sea adecuada, la calidad de los alimentos que consumimos. Y una de las problemáticas más emergentes y que mayor necesidad de implementar medidas es la gestión de los residuos. Sí. Hoy se habla que Argentina tiene aproximadamente 5.000 sitios o vaciaderos a cielo abierto de sus residuos. Lo cual no es un dato menor, porque cuando hablamos de un basural a cielo abierto, hablamos de un sitio de disposición que no tiene ningún cuidado ambiental ni demográfico. Claro. Entonces los residuos se tiran sin ningún tipo de control, no hay una cerca perimetral que impida el paso de los vecinos o de la comunidad que vive en y de los residuos. Sí. Entonces no son datos menores cuando hablamos de la necesidad de una gestión adecuada de los residuos. ¿A qué nos referimos exactamente con lo de la gestión de residuos? Cuando hablamos de la gestión de los residuos, implica desde el momento de la generación del residuo, es decir, en nuestra casa, por ejemplo. Desde el propio ciudadano hasta la disposición final que se le va a dar. Bien. Entonces, cuando hablamos de gestión, hablamos de todas las etapas que involucra, desde esa producción, o sea, el mejor residuo es el que no se genera, y que habla mucho del sistema de producción y consumo que tenemos como sociedad. Sí. Involucra también los servicios que podemos brindar desde una ciudad, como por ejemplo la recolección de los residuos, la higiene urbana y por supuesto la última instancia que es a dónde va eso que ya no tiene una utilidad, que es lo que comúnmente llamamos basura. En Tucumán tenemos lo que es el relleno sanitario, en donde la mayoría de las ciudades o gran parte de las ciudades de la provincia lo disponen ahí a sus residuos y otras que lo tienen a basura a cielo abierto. Entonces, de eso hablamos cuando decimos gestión de residuos. Bien, y en ese marco, ¿cómo está la provincia y, bueno, puntualmente también el municipio de Bellavista, en donde conoces en sí la realidad del tema? Bueno, se fue avanzando mucho a nivel provincial en lo que es la gestión de los residuos, lo cual no deja de tener que ser como un llamado de atención de la gravedad que eso implica, porque todavía estamos hablando que muchas ciudades y la mayoría de las comunas aún disponen de manera inadecuada sus residuos. Inclusive no tienen un sistema de recolección domiciliaria, lo cual conlleva a que el vecino queme sus residuos o lleve a prácticas ambientales inadecuadas que ponen en riesgo su propia salud. Pero se va avanzando mucho, ahora se habilitó una nueva celda de Novero Pozo, y que tiene que ser un llamado de atención, porque no se trata de habilitar celdas para relleno sanitario, sino de hablar de una conciencia ciudadana para generar menos residuos y reaprovechar todo lo que se pueda reaprovechar. Ejemplo, por familia o por bolsa de residuos se considera que se descarta el 60% de residuos orgánicos, que si se lo tratara bien se podría reconvertir en compost, es decir, en un abono orgánico. Hoy en día existe muy poco porcentaje de ese reaprovechamiento, a pesar que en ciudades como Bellavista tenemos implementado lo que es el compostaje comunitario, San Miguel, Tafí Viejo también lo tiene, como políticas públicas de Estado. Así que bueno, en cuanto a tu pregunta, se va avanzando, pero es una deuda socioambiental todavía muy grande. ¿Qué impacto tiene tanto en la sociedad como en la salud pública un residuo mal gestionado? Bueno, se considera que en la salud un residuo mal gestionado puede generar hasta 38 enfermedades diferentes, por riesgo directo o indirecto. Cuando hablamos de riesgo directo estamos diciendo de que
me puede generar a través de una pinchadura, un corte o alguna lesión. Sí. Y indirecto estamos hablando de los vectores. Y si pensamos hoy en día, nos lleva 5 años que tenemos 3 enfermedades emergentes y reemergentes vinculadas al cambio climático, a la contaminación, entre ellos la mala gestión de residuos y la pérdida de biodiversidad. Claro. Por ejemplo, el dengue, ¿dónde está el mayor reservorio del mosquito? Sí, en las aguas estancadas, en las chatarras, es decir, en la falta de higiene urbana, sí, y que muchas veces está dentro del domicilio del vecino. Claro. Claro, sí, y todo eso no se... ¿Hay conciencia, se toma conciencia o ven que la sociedad va avanzando en ese sentido? Va avanzando porque también hay una fuerte apuesta a lo que es la educación ambiental y una fuerte apuesta a este concepto de la salud comunitaria. Porque la salud es una cuestión de ciudadanía. Claro. Entonces, por ejemplo, en Bellavista, por el tema del dengue, la epidemia del dengue, implementamos un programa que se llama Mi Ciudad en Acción, sí, donde el protagonista era el vecino. Claro. Entonces, abocamos todo un día entero a descacharrear las casas, las escuelas, a educar al vecino en cuanto a la gestión adecuada de tanto de los residuos como de la higiene en su barrio. Entonces, se van notando cambios, pero falta mucho y falta apostar mucho más por la educación ambiental. Sí. Como docente, aprovechando que hemos tocado el tema de la educación, como docente y parte del observatorio de la UNT, contanos un poco en qué están trabajando allí y cómo buscan también tener, quizás, salir del ámbito académico y repercutir en la sociedad. Bueno, el observatorio, creo que una de las piezas que lo gesta es la necesidad de trasladar todo ese conocimiento académico, sí, al vecino. Sí. Entonces, las apuestas fuertes que estamos teniendo como grupo de trabajo tienen que ver con la educación ambiental, es decir, de generar contenido de calidad, sí, de fácil acceso para la comunidad, pero también trabajando de la casa para adentro, claro, es decir, siendo un modelo de gestión universitaria en cuanto a lo ambiental. Entonces empezamos con un programa de residuos en cada una de las unidades académicas que forman la universidad. Estamos avanzando en un digesto ambiental también para que eso facilite las políticas públicas. Así que bueno, son esas 3 líneas o 3 programas emergentes que estamos ahora implementando desde el observatorio. Sí. Rocío, me gustaría que para terminar me cuentes qué tips, por ejemplo, podríamos dejarle a nuestros televidentes para que de alguna manera en su casa puedan comenzar a tener una conciencia y hacer algo que genere un impacto positivo en el ambiente. Toda acción, por más pequeña que parezca, cuenta. Entonces, desde el simple hecho de mantener los jardines de nuestras casas con flores, con que sean biodiversos, eso ayuda a los polinizadores, plantando árboles, manteniendo la higiene de mi barrio, es decir, el descacharreo, el desmalezamiento. Muchas veces eso lo dejamos para que el gobierno local lo haga, sí, pero también pasa por el cuidado propio del vecino. Y el simple hecho de sacar los residuos en el horario indicado suma, sí, de disponerlo de manera correcta suma. Empecemos clasificando lo reutilizable de lo que no, sí, y ahí vamos avanzando, pero esa simple acción cuenta, porque dignifica la tarea del recuperador urbano, porque mejora la higiene y la calidad ambiental de la ciudad, y eso permite que se vayan proyectando, por ejemplo, una planta de reciclaje o cooperativas de trabajo, o por qué no, nuevas empresas o emprendimientos circulares que casualmente estaban hablando, sí, con las invitadas anteriores. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias a vos. Volvemos con Carla.